Cuidaba a su hija mientras ella decía que tenía turno de noche. En realidad se acostaba con su ex en nuestro propio departamento y me bloqueó cuando lo descubrí. Así que vendí todo lo que estaba a mi nombre, cancelé sus tarjetas y la dejé sin casa. Llevo 5 años con mi novia. Vivimos juntos en un apartamento de 2 habitaciones en las afueras de Chicago. No es gran cosa, pero lo hicimos nuestro. Ella trabaja como enfermera en una clínica privada, y yo soy desarrollador freelance, así que paso mucho tiempo en casa. Por eso noté todo, cada detalle, cada pequeño cambio. Y si me pongo a pensar, todo empezó cuando ella aceptó hacer turnos extra, siempre los miércoles. Siempre, sin excepción. La primera vez que me lo mencionó fue casual. Me dijo que una compañera suya tenía problemas para cuidar a su hijo y que ella se ofreció a cubrirle el turno de noche. Me pareció bien. Siempre ha sido generosa, siempre dispuesta a ayudar. Pero ese favor se volvió rutina. Los miércoles se transformaron en territorio prohibido. Se iba a las 6:45 de la tarde, con la excusa del turno que empezaba a las 7:30. Siempre salía arreglada, pero no demasiado. Ni como para levantar sospechas, ni como para parecer descuidada. Era algo perfectamente calculado. Al principio no lo cuestioné. Vivimos juntos, compartimos gastos, hicimos planes a futuro. ¿Por qué iba a desconfiar? Pero algo cambió en ella. Empezó a volverse más distante. No era el tipo de distancia dramática que uno ve en las películas, era sutil, silenciosa. Como cuando una canción que te gustaba deja de hacerte sentir algo, pero no sabes exactamente cuándo ocurrió eso. Una noche de miércoles me quedé despierto más de lo habitual. Estaba trabajando y perdí la noción del tiempo. Eran casi las 2:30 de la madrugada cuando la escuché llegar. Yo estaba en el escritorio con los auriculares puestos, pero escuché el ruido del ascensor y su llave en la cerradura. No entró a la habitación. Fue directa al baño, se duchó, cosa que nunca hacía a esa hora cuando venía de trabajar turnos reales, y después se quedó un rato en la sala. Apagué la luz y fingí dormir. Ella entró como si nada, se metió a la cama y ni me tocó. No dije nada, pero desde esa noche, supe que algo estaba podrido, y empecé a observar. La semana siguiente, lo mismo ritual. El miércoles se vestía de forma neutra, se iba sin beso, y regresaba tarde, con pasos silenciosos y la mirada perdida. Pero ese día noté algo distinto, olía a perfume. Uno que no era el suyo. Ella no usa perfume para trabajar. Me consta. En su clínica tienen reglas estrictas por los pacientes con alergia. Ese olor no era parte de su rutina. Era parte de otra vida. Empecé a hacer preguntas. Nada demasiado directo. Le pregunté cómo estaba su compañera, si ya había arreglado el tema con su hijo. Ella se limitó a responder, todavía no. Pobre, no. Cambiaba de tema. Y a mí me hervía la sangre, pero me tragué todo. Necesitaba saber más. Me puse a revisar su cuenta de Uber. No tenía ningún viaje registrado los miércoles. Nada. Decidí revisar su historial de llamadas y mensajes cuando ella se metió a bañar, y ahí fue cuando algo me golpeó como una patada al estómago. Tenía un número registrado con nombre falso, Laura Enfermería, con el que hablaba casi todos los días, pero especialmente los miércoles. Llamadas de 30, 40 minutos, mensajes a medianoche. Nunca había mencionado a ninguna Laura. Nunca. Le pregunté casualmente por ella. ¿Quién es Laura? Solté una noche mientras cenábamos. Me miró. No fue una mirada de susto. Fue una pausa, como si su cerebro necesitara ajustar una historia. Ah, es nueva. Entró hace poco, no creo que la hayas oído mencionar. Y siguió comiendo. Esa noche, revisé el número. Era imposible rastrear a quién pertenecía directamente, pero encontré una publicación en un grupo local donde alguien lo vendía como contacto para servicios de transporte privado fuera de apps. ¿Qué clase de enfermera hacía eso? Empecé a obsesionarme. Me volví esa persona que jura que no va a caer en esos juegos mentales, pero igual lo hace. Instalé una app para grabar llamadas. Cambié las notificaciones de su teléfono para que duplicaran en mi pantalla sin que lo notara. La confianza se había ido. Y el miércoles siguiente fue cuando todo empezó a desmoronarse. Ella salió como siempre, pero esta vez la seguí. Ese miércoles no pude pensar en nada más. No trabajé, no comí bien, no miré el teléfono con atención a ningún mensaje que no fuera el de ella. Estaba decidido. No podía seguir viviendo con la duda, con esa tensión que se te clava en la garganta y no te deja respirar. A las 6:30 de la tarde, ella se empezó a alistar. Yo estaba en el sofá, mirando la TV sin verla. Ella entró al cuarto y salió con ese bolso negro que solo usaba cuando iba al hospital. Tenía ese pequeño desgaste en el costado que la hacía fácilmente reconocible, y por eso mismo sabía que no lo usaba para nada más. Antes de salir, me dijo lo de siempre, no me esperes despierto, es turno largo. Me sonrió, pero fue esa sonrisa plástica, como de cajera de supermercado. No tenía alma. Cerró la puerta y yo conté hasta 30 antes de ponerme en marcha.
Mi auto tenía una falla con el arranque, una de esas cosas que dices que vas a arreglar pero no arreglas, así que opté por tomar prestado el coche de un amigo. Le dije que necesitaba mover unas cosas para el trabajo. Me lo prestó sin hacer preguntas. El plan era simple, seguirla. No confrontarla, no gritarle, solo ver, saber. Ella bajó al garaje y se metió en un Corolla blanco, uno que no era suyo. Yo ya había notado ese coche una vez o dos en el edificio, pero nunca lo vi estacionado en el mismo lugar 2 veces. Me pareció raro, pero como todo en esos días, lo dejé pasar. Esta vez, la vi claramente subir, saludar con la cabeza al conductor, un tipo que no reconocí, y desaparecer por la rampa de salida. Lo seguí sin acercarme mucho. Manejaban por la ciudad como si estuvieran yendo a cualquier parte, pero no era un hospital. No era ninguna clínica. Tomaron dirección contraria a todas las zonas médicas de Chicago. Salieron por Roosevelt Road y giraron hacia una zona que, siendo honesto, no pisarías por casualidad. Ni de día. Mucho menos de noche. Terminaron en un motel. De esos que aún tienen letreros con letras apagadas y el cable colgando como si se tratara de un lugar olvidado por el tiempo. Era un sitio que parecía existir solo para gente que no quiere ser vista. Ella bajó primero. Llevaba una sudadera larga, el bolso negro cruzado al hombro, y el mismo peinado de siempre. Nada en su cuerpo mostraba duda, ni nervios, ni remordimiento. Era como si llevara haciendo esto toda su vida. No entraron juntos. Él se quedó un par de minutos más en el auto, revisando su teléfono. Supongo que para no levantar sospechas. Luego se bajó, con ese andar despreocupado y entró al mismo cuarto en el que ella ya había desaparecido. Número 16. No lo voy a olvidar jamás. Me quedé en el coche, con las manos temblando. No podía moverme. No podía ni llorar. Lo único que hacía era mirar fijamente esa puerta, como si de alguna forma pudiera atravesarla con la mente y ver lo que estaba pasando dentro. Me quedé 1 hora, 2. Perdí la noción del tiempo. Empecé a preguntarme qué estaba haciendo yo ahí. ¿Qué esperaba? ¿Que saliera y dijera que fue todo un error? ¿Que me viera y corriera a abrazarme con lágrimas en los ojos? Ninguna de esas cosas pasó. Pasadas las 11 de la noche, salieron. Primero él, luego ella. Él prendió un cigarro mientras ella subía al coche. No se besaron, no se tocaron. Pero había algo en la forma en que caminaban. En cómo evitaban mirarse demasiado. Todo indicaba que eso no era la primera vez. Era una rutina. Una costumbre. Los seguí de vuelta, pero no todo el camino. A mitad de camino apagué el coche y me detuve en una estación de servicio. No tenía sentido seguirlos más. Ya sabía lo que necesitaba saber. Ya no era sospecha. Era certeza. Volví al departamento mucho antes que ella. Me metí a la ducha como si el agua pudiera arrancarme el asco que sentía. Me miré al espejo después y no reconocí la cara que vi. No era la de un hombre engañado. Era la de un tipo roto, seco por dentro. Ella llegó a las 2:14. Entró sin hacer ruido, como siempre. Ni siquiera me llamó por mi nombre. Fue directo al baño. No se duchó esta vez. Solo se lavó la cara y se quedó un rato sentada en el borde de la bañera. La vi por la rendija de la puerta entreabierta. Y por un momento pensé que tal vez también se sentía culpable. Pero era muy tarde para eso. No dije nada esa noche. Me fui a dormir. O fingí dormir. Y me prometí que la semana siguiente iba a grabarlo todo. Toda esa semana fue como vivir dentro de una película que no querías ver. Te sabes cada línea, cada escena que viene, y aún así no puedes apagarla. No le dije nada. No le solté una sola palabra sobre el motel, sobre el tipo del Corolla, sobre cómo la seguí durante horas como un fantasma con el corazón hecho triza. Lo que hice fue preparar todo. Porque si iba a enfrentarla, no podía hacerlo solo con rabia. Necesitaba pruebas, frías, reales, irrefutables. Conseguí un grabador de audio pequeño, del tipo que usan los periodistas o los estudiantes obsesivos. Lo pedí prestado a un colega, diciéndole que necesitaba registrar reuniones con clientes que siempre cambiaban los términos de los proyectos. Me creyó. Lo probé durante 2 días seguidos, escondiéndolo entre cojines del sofá, debajo de la mesa del comedor, en la repisa del baño. Quería saber qué tan fuerte era, qué tanto captaba desde lejos. Me sorprendió. Captaba incluso cuando alguien hablaba en voz baja a través de una puerta entreabierta. El miércoles siguiente fue diferente, no porque ella cambiara el patrón, sino porque yo estaba listo para seguir el guión hasta el final. Me aseguré de tener el grabador en su bolso negro, camuflado entre su neceser de cosmético. Lo hice mientras ella se bañaba, con una velocidad que no sabía que tenía. Todo bien oculto, con una batería nueva y espacio de sobra. Ese aparato tenía para aguantar unas 5 o 6 horas seguidas. Suficiente. Me deshice de cualquier emoción visible. Fui amable. Hasta serví la cena. Ella comió poco, como siempre en días de turno, pero se notaba que algo no estaba del todo bien. No sé si era su culpa haciendo ruido en su cabeza o si ya sospechaba algo, pero estaba más callada que de costumbre. Le dije que trabajaría hasta tarde, que tenía entregas importantes.
Ella solo asintió, sin preguntarme nada. Se fue como siempre, con el mismo no me esperes despierto, y la misma puerta cerrándose sin sentimiento. Esperé 1 hora, luego otra. Me serví un whisky, después otro. No por nervios, sino por contener esa sensación de estar a punto de explotar desde dentro. Revisé mi teléfono unas 20 veces sin necesidad. Cuando el reloj marcó las 2:38 de la madrugada, supe que era el momento, que ya tenía lo que necesitaba. Ella llegó a las 2:51. Entró al departamento sin apuro. Ni siquiera trataba de disimular el cansancio falso. Fue directo al baño, como si su rutina de después del turno la dejara en piloto automático. Yo seguí en la sala, actuando como si estuviera viendo algo en la laptop. Fingí normalidad. Ella fingió también. El teatro estaba en pleno. A la mañana siguiente, salí antes que ella. Le dejé un mensaje diciendo que tenía que resolver cosas urgentes. Era mentira, claro. Me fui al estudio de mi colega, el que me prestó el grabador, y usé su equipo para volcar el audio en el ordenador. Me tomó horas. El archivo era largo, pero escuché todo. Desde que ella subió al coche del tipo hasta que regresó al edificio. Y en el medio, bueno, en el medio escuché todo lo que necesitaba para que el alma se me apagara del todo. Ella entró al coche hablando con naturalidad. Nada de nervios, nada de tensión. Pensé que ibas a cancelar hoy, le dijo al tipo. Él le respondió algo como no te libras tan fácil de mí. Rises. Coqueteo. Ella soltó, hoy no tengo mucho tiempo, así que, lo de siempre, vale. Esa frase me taladró la cabeza. Lo de siempre. ¿Qué carajo era lo de siempre? Llegaron al motel. Se despidieron del recepcionista como si lo conocieran. El tipo les dijo algo sobre el cuarto ya estar listo. Ella soltó un gracias, eres un amor. Después, durante unos minutos, no se escuchó nada claro. Ruido de pasos, una puerta cerrándose, un colchón crujiendo, luego voces apagadas, rises, el sonido de la tela al moverse, piel contra piel. Mi estómago se cerró. No escuché todo. No podía. Hubo una parte en la que ella soltó un gemido bajito, casi contenido, y me levanté del escritorio como si el asiento me quemara. Cerré el archivo. Apagué la pantalla. Me encerré en el baño y vomité. Ahí estaba todo. Todas las pruebas. Todo lo que necesitaba para que ella no pudiera negarlo jamás. Y aún así, nada de eso me hacía sentir mejor. No me sentía triunfador por haber tenido razón. Me sentía como un idiota. Como un tipo que construyó una casa sobre arena, y recién ahora se daba cuenta de que el suelo siempre fue inestable. Pasé los días siguientes sin tocar el tema. Fui el mejor actor del mundo. Cociné. Lavé la ropa. Sonreí. Todo mientras sentía que moría por dentro un poco más cada día. Hasta que llegó el sábado. Ese día, mi mejor amigo vino a casa. Le conté todo. Él es de los que no se escandalizan fácil, pero esa vez se quedó callado por casi un minuto. Después me dijo, tienes que grabarla otra vez. Pero esta vez, en casa, que se oiga cómo habla de él, que se oiga que no es un error. Es la única forma de que cuando la confrontes, no tenga por dónde escaparse. Y tenía razón. Así que empecé a preparar el último paso. Ese sábado por la noche, cuando ella ya dormía, me quedé en la sala con una libreta abierta y una sola idea dándome vueltas en la cabeza, cuánto de nuestra vida era real y cuánto era solo un disfraz. Porque ahora, cada recuerdo con ella parecía otro, como si todo hubiera sido parte de un guión que yo no sabía que estaba actuando. Y lo peor era saber que el último acto ni siquiera lo escribía yo. Mi amigo tenía razón. Ya tenía el audio del motel, tenía las fechas, tenía las rutas, tenía los nombres. Pero si quería dejar esto de forma definitiva, sin margen para que ella manipulase el relato, que lo haría, lo sabía, necesitaba algo más crudo, escucharla a ella decirlo. En casa, donde siempre me mintió con la voz más dulce del mundo. Pasé el domingo entero revisando opciones. Usé un viejo celular que tenía guardado en un cajón desde hacía años. Lo formateé, instalé una app de grabación automática que se activaba cuando detectaba voz y lo escondí en el respaldo del sofá, entre los cojines que ella misma acomodaba todos los días, el micrófono apuntando hacia donde ella siempre se sentaba. No fue un trabajo improvisado. Lo planifiqué como si fuera a cazar a alguien que había entrado a robarme la vida, porque, de algún modo, eso era lo que ella había hecho. Esperé. No forcé nada. No dije nada sobre el tema. No la provoqué. El lunes pasó sin pena ni gloria. El martes igual. Pero el miércoles empezó a romperse. Esa mañana, mientras desayunábamos, ella recibió un mensaje y se tensó al instante. No era de trabajo, lo supe por cómo lo miró. Como cuando escondes algo sin darte cuenta. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, que solo era una tontería del grupo de colegas. No insistí. Pero lo anoté. A las 6:20 empezó a arreglarse. Esta vez estaba más nerviosa. Se maquilló demasiado. Cambió de ropa 3 veces. Algo no encajaba. Me acerqué y le pregunté si quería que la llevara.
Me miró como si le hubiera propuesto volar al espacio. Tú, a llevarme, dijo con una risita fingida. No hace falta, ya me arreglo. Me alejé. Pero mi sangre ya hervía. Se fue, otra vez, sin beso, sin abrazo, sin intención de regresar a la casa como si fuera un hogar. Esperé 2 horas, luego reproduje la grabación en el sofá. Al principio fue silencio, luego el sonido de la puerta cerrándose, después una voz. La de él. Él estaba en mi casa. No tuve que esperar mucho. Hablaron bajito, pero suficiente. Se reían. Ella le decía que no podía tardar tanto como la vez pasada, que mi trabajo estaba más flexible y que no quería arriesgarse. Él le respondió con algo sobre extrañar su boca. Ella, entre risas, dijo que no podía seguir diciéndole eso o lo metería en problemas. Él, vale la pena. Ella suspiró. Pausa. Ruido de movimiento. El tipo se sienta. Ella también. Más risas. Más susurros. Luego ella dijo algo que me congeló por dentro. Te juro que no siento culpa. Es como si él ni existiera cuando estoy contigo. Esa línea se me clavó en el pecho como un clavo oxidado. Siguieron hablando. Ella hablaba mal de mí. Decía que ya no le atraía, que era como vivir con un colega de piso, que no la tocaba como antes, aunque nunca se había quejado de eso, que sentía que con él, con ese tipo que apenas conocía desde hacía meses, era la primera vez que alguien la hacía sentir viva. ¿Sentirse viva? Engañar a alguien durante semanas, metiendo a otro en la cama de tu pareja, mientras haces vida familiar fingida. ¿Eso era sentirse viva? El audio se volvía más íntimo, así que lo detuve. No por respeto, por no vomitar otra vez. Guardé todo. Moví el archivo al portátil. Lo renombré. Lo respaldé en un USB. Después me fui al cuarto, la cama seguía tendida, mi lado intacto, como una metáfora barata. Me senté ahí un rato largo. Ni lloré. Ni grité. Solo pensé, ¿cómo carajo llegamos hasta aquí sin que yo lo notara? No le hablé en los días siguientes. Esperé al viernes. Ese día llegué temprano. Me senté en la cocina. Y la confronté. Ella llegó como si nada. Traía bolsas, hablaba por teléfono con alguien. Me miró de reojo, sabía que estaba raro. Le dije que necesitábamos hablar. En cuanto escuchó el tono de mi voz, cortó la llamada. Se sentó. Yo ya tenía el portátil abierto. Le pregunté si tenía algo que decirme. Me miró confundida. Se cruzó de brazos. Le pregunté otra vez, ¿nada que decirme sobre tus miércoles por la noche? Su expresión cambió. La confusión dio paso al miedo. Después a la rabia. ¿Estás revisando mi teléfono? ¿Me estás espiando ahora? Ese fue su primer intento de defensa. Pero no necesitaba su teléfono. Le mostré el archivo. Solo reproduje el inicio, su voz, el sonido de la puerta, su risa, y su frase, no siento culpa. Es como si él ni existiera. Ella se quedó helada. No dijo nada, ni una lágrima, ni una palabra. La apagué con una sola frase, tú eras mi casa. Y ahora ni siquiera eres un recuerdo limpio. Se levantó, se fue a encerrar al cuarto. Yo dormí en el sofá. Como si eso pudiera separar lo podrido del resto de mí. Después de esa noche, el silencio se volvió permanente. Y no un silencio cómodo, de esos que ocurren cuando 2 personas simplemente disfrutan la presencia del otro sin hablar. No. Este era el tipo de silencio que pesa, que te aprieta el pecho cuando caminas por tu propia casa y sientes que cada cosa tiene un significado nuevo. Hasta la cafetera parecía observarme con lástima. Ella dejó de intentar explicarse. Supongo que no podía. ¿Qué iba a decir? Perdón. Te traje a otro hombre a la casa porque se me antojó. Ni siquiera buscó excusas elaboradas. Y eso fue lo peor. Porque cuando alguien no intenta mentirte, es porque ya te enterró en su cabeza. Ya no sos ni siquiera alguien a quien valga la pena convencer. Yo no le grité. No rompí cosas. No le dije todo lo que pensaba. Me convertí en un espectro dentro del departamento, comiendo fuera, llegando tarde, fingiendo normalidad ante la gente que no tenía idea de que mi vida entera se estaba desmoronando. Ella, mientras tanto, se comportaba como si esto fuera una pelea de pareja más, como si fuera a pasar, como si eventualmente volveríamos a reírnos frente a una película en la sala o a discutir por quién dejó mal puesta la tapa del dentífrico. El sábado siguiente me levanté antes que ella. Empaqué una bolsa con ropa, la laptop, el disco duro con los archivos de audio y un par de documentos. No hice ruido. Dejé las llaves sobre la mesa, y antes de salir, me quedé un momento en la puerta. La escuché girarse en la cama. Y por un segundo pensé que iba a llamarme, que me iba a pedir que no me fuera. Pero no. Nada. Me fui directo al departamento de mi primo, en Logan Square. Le mandé un mensaje para avisarle que necesitaba quedarme unos días. No preguntó nada. Me recibió con un apretón de manos y me dejó el cuarto de huéspedes sin decir una palabra más de la cuenta. Me senté en la cama y dejé que la rabia saliera, porque allá no tenía que fingir. Esa tarde, hablé con un abogado, uno que me recomendaron en un grupo local. Le conté la situación. No estábamos casados,
pero teníamos un contrato de arrendamiento compartido, algunas cosas compradas en conjunto, una cuenta de ahorros conjunta y, sobre todo, años de vida entrelazada como si fuésemos esposos. Me dijo que legalmente no había mucho que pudiera reclamar si no había bienes mayores, pero que lo importante era cubrirme de cualquier deuda, cancelaciones o problemas futuros. Me habló también de lo emocional. No como un terapeuta, sino como alguien que ya había visto a muchos pasar por lo mismo. Me dijo algo que se me quedó grabado: muchos creen que el final es cuando uno se va. Pero no. El verdadero final es cuando dejas de preguntarte si podrías haber hecho algo distinto. Esa frase me acompañó todo el fin de semana. El lunes regresé al departamento, pero solo para recoger el resto de mis cosas. Entré con la cabeza alta. Ella estaba en el sofá, con el mismo pijama de los domingos, sin maquillaje, sin rastro de la mujer que conocí. Me miró. Bajó la vista. No dijo nada. Yo tampoco. Revisé cada habitación, abrí cajones, me aseguré de no dejar nada que pudiera dar lugar a una excusa para volver. Cuando estaba por irme, ella se levantó y me preguntó: ¿de verdad no vas a hablar más conmigo? Le respondí: no tengo que hablar con alguien que me borró como si no valiera nada. Ella bajó la mirada otra vez y se fue al cuarto. Cerré la puerta. No miré atrás. Pasaron unos días. Empecé a reconstruirme. Salía a correr. Empecé a comer mejor. Me refugié en el trabajo. Pero lo que más me ayudó fue escribir esto. Poner todo en palabras. No por venganza. No por lástima. Sino porque necesitaba ver mi historia desde fuera, entender cómo alguien puede ser traicionado así sin haber hecho nada. Y, sobre todo, cómo podés volver a armarte después de que te rompen. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era él. El del Corolla blanco. Solo decía: nunca fue contra vos. No te metas más. Fue algo entre ella y yo. Lo borré sin contestar. No porque fuera más maduro, sino porque sabía que no necesitaba validación de nadie que se mete en una relación ajena con los zapatos sucios. Él no era el enemigo. Solo fue el cuchillo que ella eligió usar. Más tarde, esa misma noche, ella me mandó un mensaje. No sé cómo se rompió todo tan rápido. La ignoré. Y esa fue la primera noche en meses que dormí sin despertarme con el pecho apretado. Cuando decidís cortar con alguien, sobre todo alguien que vivió bajo el mismo techo que vos, la ruptura no se siente como un corte limpio. Es más como arrancarse un anzuelo clavado en la carne, duele al salir, sangra y siempre queda un pedazo adentro que tardás meses, o años, en encontrar. Las semanas siguientes se volvieron extrañas. Por fuera, parecía que estaba retomando mi vida. Volví a entregar proyectos en tiempo. Me forcé a tener conversaciones normales con gente que no tenía ni idea de lo que había pasado. Incluso retomé contacto con amigos que había dejado colgados durante mucho tiempo por priorizar esa relación. Pero por dentro, era otra historia. Me descubrí teniendo reacciones raras a cosas pequeñas, una alarma en el teléfono, una canción que ella solía cantar en la cocina, el olor de una marca de champú que todavía quedaba impregnado en una de mis camisetas viejas. Todo era un disparador. Nunca me vi como un tipo sensible, pero ahora entendía lo que era la sensibilidad real, no esa que te hace llorar con una película, sino la que te rompe por dentro cuando recordás que le abriste la puerta de tu vida a alguien que después se acostó con otro en tu propia casa. Y el tema era que todavía vivíamos en la misma ciudad. Eso fue lo peor. No hay suficiente espacio en Chicago cuando querés evitar a alguien que fue tu mundo. Ella no me volvió a buscar directamente, pero sí por vías pasivas. Me enteré, a través de un amigo en común, que preguntaba por mí, que decía que se sentía perdida. ¿Perdida? Después de meter a un extraño en la vida que construimos, no tenía derecho a sentirse así. Pero el verdadero punto de quiebre no fue ella, fue su madre. Una tarde recibí una llamada desconocida. Contesté sin pensar. Era su mamá. Una mujer que siempre me trató con respeto, que incluso me llamó el hijo que nunca tuvo. Y esa tarde, con voz rota, me pidió perdón. Perdón por cómo resultó todo, hijo. No estoy llamando para justificar nada. Solo, me cuesta aceptar que haya tirado algo tan importante a la basura. No supe qué responder. No quería ser cruel. No con ella. Así que solo le dije: yo tampoco lo entiendo. Ella me habló un rato más. Me contó que su hija estaba ida, que casi no salía de su cuarto, que el tipo con el que se había metido solo quería lo de siempre, y que cuando se cansó de ella, la dejó de contestar. ¡Qué sorpresa! Dijo que mi ex estaba arrepentida, pero que no sabía cómo enfrentarlo, que tenía miedo de volver a buscarme, que pensaba que yo la odiaba. Y yo pensé: no la odio, la olvidé. Que es peor. Porque una cosa es que te detesten, otra muy distinta es que te borren del corazón como si nunca exististe. Y eso era lo que yo estaba haciendo con ella, sin rencor, sin gritos, solo, ausenciándome. Colgué la llamada y esa noche hice algo que había estado evitando: borré todas las fotos, cada maldita imagen de nosotros, de nuestras vacaciones, de los cumpleaños, de los domingos de película, todo.
Incluso esas tontas selfies sin filtro que decíamos que nunca borraríamos. Fue como limpiar una casa después de una tormenta. Te das cuenta de que nada sirve cuando está empapado de mentiras. Pero la historia no se quedó ahí. Una noche de sábado, salí a caminar solo. Sin auriculares, sin destino. Era una de esas noches tranquilas en la ciudad donde el ruido suena lejos y los pensamientos suenan cerca. Caminaba por una calle secundaria en Lincoln Park cuando vi un coche estacionado. El mismo Corolla blanco. Parpadeé. Pensé que estaba imaginando cosas. No, era él. Estaba recostado en el asiento, con el teléfono en la mano, y una expresión que no me gustó. Seguí caminando, pero giré la cabeza una vez más y lo vi mirando hacia la entrada de un edificio. El edificio donde vivía ella. Ahí entendí lo que estaba pasando. No era solo que él se había alejado de ella. Era que había una parte de él que todavía la tenía enganchada, pero a conveniencia. No era amor. Era dominio. Era ese ego barato de sentirse elegido mientras destrozas a alguien que te dio todo. Y lo que me jodía no era por ella. Era por el eco de esa versión de mí que todavía creía que esto se podía salvar. Ese tipo era el espejo deformado de todo lo que yo odiaba ser. Porque él sabía que ella estaba comprometida. Sabía que estaba cruzando límite. Y aún así lo hizo, porque le dio lo mismo. Y lo haría con la próxima. Y con la siguiente. Volví a casa esa noche sin decirle nada. Sin mensajes. Sin llamadas. Pero decidí una cosa, nunca más cargar con culpas ajenas. Lo que ella hizo, lo que él hizo, no fue un reflejo de mis fallos, fue un reflejo de su carácter, porque la infidelidad no es un accidente, es una decisión consciente de pasar por encima de alguien que confiaba en vos, y en el momento que entendí eso, me liberé. El día que firmé mi nuevo contrato de alquiler fue el primero en meses que sentí aire entrando a mis pulmones sin peso. No es que me hubiese costado tanto mudarme físicamente, no tenía tanto que llevar. Pero emocionalmente, salir de ese departamento fue como soltar una mochila con piedras que había decidido cargar sin razón. Me instalé en un estudio pequeño cerca de Ravenswood. Luz natural, paredes blancas, sin rastro de su olor en la ropa ni de sus cosas invadiendo los espacios. Dormí en el suelo la primera noche, con una manta vieja y una almohada prestada, y aún así fue el mejor descanso que tuve desde que empezó todo. Empezar de cero no es inspirador, es solitario. Y jode. Porque no lo elegiste. Pero si lo haces bien, se vuelve una de las pocas cosas en la vida que realmente te pertenecen. Las primeras semanas las dediqué a crear nuevas rutinas. Cambié de supermercado, cambié mi ruta de trote, incluso dejé de seguir a varios amigos en redes porque sabía que todavía estaban en contacto con ella. No quería saber más nada. No necesitaba ver indirectas, ni fotos lloronas, ni frases de que aprendí a quererme. Eso era basura emocional reciclada. Y entonces un día, sin esperarlo, recibí un sobre. Era una carta. Escrita a mano, de ella. La reconocí al instante por la caligrafía, pero no la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa. Me fui a duchar. Comí algo. La miré una hora más, hasta que al final, la abrí. No por curiosidad, sino porque sabía que, después de leerla, podría cerrar ese capítulo para siempre. No era una carta larga. Ni siquiera parecía escrita desde un lugar de verdadero arrepentimiento. Decía que no sabía cómo había llegado a todo esto, que nunca había planeado hacerme daño, que se sintió arrastrada por sensaciones que no entendía. Hablaba de cómo se sentía vacía con su vida, de cómo yo era demasiado estable y ella buscaba algo que la sacara de su rutina, que en su cabeza, no estaba destruyendo nada, solo buscaba sentirse viva de nuevo. Terminaba con una frase que me dio vergüenza ajena. Ojalá algún día puedas perdonarme y recordar lo bonito que fue. No terminé de leerla. No la quemé. No la rompí. Solo la metí de nuevo en el sobre y la tiré en la bolsa de basura como se tira una servilleta usada. Porque eso era ahora, desecho. No por despecho, sino por dignidad. No merecía más espacio en mi mesa. Ni en mi cabeza. Lo gracioso fue que, después de eso, me sentí neutral. Ya no dolía. No me enojaba. No me obsesionaba. Era como un ruido de fondo que desaparece cuando te alejas lo suficiente del parlante. Pero el universo, en su ironía perfecta, no terminó ahí. Unos días más tarde, recibí una llamada de un número conocido. Era su amiga. Bueno, su ex amiga. La única que nunca me cayó mal, pero que por lealtad a ella se había mantenido al margen. Esta vez llamaba llorando. La historia que me soltó fue una bomba. El tipo, el del Corolla blanco, había aparecido en su trabajo. Borracho, le hizo un escándalo en la puerta de la clínica. Gritó que ella le debía plata, que le había prometido cosas, que había jugado con él. Ella tuvo que llamar a seguridad. Y después a su madre. Me contaba esto como si a mí me importara. Como si de repente yo tuviera que cuidar de alguien que me pateó el alma y escupió la relación que habíamos construido como si fuera una envoltura de caramelo. Me limité a escuchar. No por empatía. Por curiosidad antropológica. Cuando me preguntó si podía ayudarla, le corté la conversación con una sola frase.
No soy la ambulancia de nadie. Ella se quedó en silencio. Dijo un lo entiendo y cortó. Después de eso, empecé a sentir algo parecido a la paz. Volví a escuchar música sin que me revolviera el estómago. Volví a mirar películas sin asociarlas a momentos con ella. Incluso me descubrí riendo con cosas estúpidas en YouTube sin sentir culpa por estar pasándola bien. Y un día, mientras caminaba hacia una panadería que me encantaba de chico, me crucé con alguien del pasado. Un viejo amigo con el que había perdido contacto. Hablamos un rato, nos reímos, intercambiamos número. Y sin buscarlo, surgió una invitación, salir a tomar algo el viernes. Acepté. No porque quiera una nueva relación. No porque crea que el mundo está lleno de almas gemelas esperando cruzarse conmigo, sino porque entendí algo, no tengo que arreglarme para empezar de nuevo. Puedo seguir siendo yo, solo que sin la parte que ella destruyó. Esa noche, por primera vez, no pensé en ella. No pensé en moteles, ni en audios, ni en traiciones. Solo pensé en el sabor del café, en la música de fondo, y en lo bien que se sentía hablar con alguien sin pensar en si me iba a clavar un puñal en el pecho en cuanto bajara la guardia. Y eso fue todo. Eso fue el principio del final. El viernes llegó. Y no tenía ansiedad, ni expectativas, ni nada que se pareciera a ese nudo en el pecho que me perseguía cada vez que la veía prepararse para sus turnos de noche. Esta vez era distinto. Yo salía por mí. No para escapar. No para distraerme. Solo, porque tenía ganas de respirar aire nuevo. El bar no era nada especial, uno de esos sitios que sobreviven más por nostalgia que por calidad. Luz tenue, mesas de madera con marcas viejas de vasos, música lo suficientemente baja como para que puedas escuchar a alguien sin gritar. Nos sentamos en una esquina, pedimos cervezas, y la charla fluyó sin presión. Hablamos de cosas simples, películas, trabajo, el clima. Nada de relaciones, nada de traumas. Y fue ahí donde entendí que la vida sigue, aunque no quieras. No es un cliché. Es una verdad cruda. No te preguntas si estás listo. Solo sigue avanzando y te arrastra con ella. Y si no te moves, te estanca. Yo había estado estancado por meses, reescribiendo cada momento con ella, analizando gestos, palabras, silencios, como si buscara una versión de la historia donde todo tuviera sentido. Pero no existe. Porque hay gente que simplemente te rompe, y ni siquiera lo lamenta. Después de la cerveza, salimos a caminar. Era una noche limpia, de esas raras en Chicago donde el viento no te corta la cara. Y sin pensarlo mucho, le conté una parte de lo que había pasado. No todo. No detalles, solo lo justo para que entendiera por qué me había aislado del mundo por tanto tiempo. No buscó consolarme. No me dijo que todo iba a estar bien. Solo asintió, y me respondió algo que me marcó. No hace falta entender por qué alguien te traiciona. Hace falta entender por qué vos dejaste que esa traición te definiera tanto tiempo. Eso me partió. No por lo crudo, por lo cierto. Volví a casa esa noche y miré el departamento nuevo como si lo viera por primera vez. Abrí la ventana. Me serví un vaso de agua. Y me senté en el suelo, sin música, sin celular, sin distracciones. Solo yo. Sin ella en la cabeza. Sin ese tipo rondando mis recuerdos. Y ahí lo supe, estaba libre. No porque lo haya planeado. No porque encontré a alguien nuevo. No porque me vengué. Estaba libre porque me harté de cargar algo que no era mío. Lo de ella fue su elección. Lo de él fue su falta de principios. Y lo mío, fue haber permitido que eso me quitara tanto de mí. Después de eso, volví a reconstruirme en serio. Empecé terapia. No para entenderla a ella. Para entender por qué aguanté tanto. Por qué minimicé señales. Por qué me convencí de que estaba loco, cuando en realidad mi instinto gritaba la verdad desde el principio. ¿Y sabes qué aprendí? Que no hay redención en confrontar al infiel. No hay alivio en exponerlo. No hay victoria en atraparlo. Todo eso es espuma. Lo real es el silencio que viene después. Ese espacio donde te preguntas qué vas a hacer con vos mismo, ahora que no hay nadie mintiéndote. No volví a saber de ella. Su número quedó bloqueado. Sus redes borradas. Su existencia, archivada en un rincón de mi memoria que ya no visito. Y si algún día la cruzo por la calle, ¿qué puede pasar? Porque así es la vida, no voy a sentir odio, ni rencor, ni tristeza. Voy a sentir nada. Y a veces, nada es lo más cercano a la paz que uno puede pedir.